buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, el mundo está convulsionado. Yo recuerdo que Samuel Huntington publicó su libro El choque de civilizaciones, y en el mundo de la academia medio que no lo tomaron muy en serio. En ese entonces Francis Fukuyama estaba escribiendo sobre el fin de la historia, se había caído el muro de Berlín. Y bueno, la gente decía, ha llegado el fin de las civilizaciones, ha caído el muro de Berlín, ha caído el comunismo y nos acercamos al fin de la historia. El mundo avanza hacia la globalización, hacia el capitalismo, hacia la expansión de la revolución científica y tecnológica en todo el planeta. Y bueno, efectivamente avanzó, pero lo que se produjo es que las civilizaciones empezaron a colisionar y a chocar con más fuerza. Hoy día, lo que llamamos la configuración de Occidente, está colisionando con la civilización china, con la civilización islámica. Por ahí está Rusia con sus particularidades. Eso es lo que está viviendo el mundo. Y en ese contexto, la pregunta que surge es, ¿cuál es la situación de la hispanidad? ¿Cuál es la situación de los países de Hispanoamérica, de España misma? Como que no hay una reflexión sobre estos temas de fondo, cómo estas grandes megatendencias, estas placas tectónicas de la cultura y de las sociedades van a afectar a la hispanidad. Bueno, y por ese motivo, el día de hoy, hemos invitado a Eduardo Puig de la Bella Casa. Él es secretario general del Instituto de Estudios Americanos CEU-CEFAS, con sede en España. La sede regional en Lima acaba de publicar un interesante documento sobre Occidente, la hispanidad y Occidente. Y bueno, en ese contexto queremos conversar lo que está pasando en el mundo y le decimos, buenas tardes, señor Puig de la Bella Casa, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Es un placer estar aquí con ustedes. No, gracias a usted. Bueno, si le pregunto por una mirada general, Estados Unidos, la guerra en Medio Oriente, la guerra contra Irak, la guerra comercial con China, la situación de Europa, parece una película que nunca nadie se había imaginado. Efectivamente, yo creo que estamos viviendo unos tiempos muy convulsos en los cuales hay unos movimientos tectónicos, como has dicho tú muy bien, y yo creo que se están resituando las distintas civilizaciones y hay algunas civilizaciones que están mostrando un cierto declive, ¿no? Mientras otras están en ascenso. Que había un filósofo chino que decía que el mundo occidental era un mundo en declive, un mundo viejo y en declive, ¿no? Y eso parece ser que es la situación actual. Es verdad que vemos que hay cierta esperanza en algunas partes de la civilización occidental, del mundo occidental, y yo creo que una de esas partes en las cuales hay cierta esperanza es en todo lo que es el mundo hispanoamericano. El mundo hispanoamericano se ha mantenido bastante al margen de estas confrontaciones y es un mundo que yo creo que tiene muchas cosas que aportar a la civilización occidental y donde no han calado tanto estas nuevas ideologías, por así decirlo, nihilistas, que han llegado principalmente a Estados Unidos y Europa dentro del contexto de las ideologías de izquierda, ¿no? Una que se han realineado después de, como has dicho tú muy bien, la caída del muro de Berlín en el año 89, ¿no? No, voy a preguntarle por la relación de la hispanidad con Occidente, con este mundo contemporáneo en específico, pero me gustaría que me comentara, Europa parece un continente en declive, en agonía. Algo parecido, aunque menos, sucede en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una mayor reserva social, cultural, ¿no?, para resistir. Efectivamente, yo creo que Estados Unidos tiene muchos más
por así decirlo, instrumentos o utensilios para confrontar con estas nuevas ideologías, con estas nuevas realidades de lo que tiene Europa. Yo creo que Estados Unidos sigue demostrando que es un país joven, sobre todo si lo comparamos con la vieja Europa, y esto le da con una población joven, dinámica y con ganas de prosperar. Y yo creo que en Europa se está produciendo una especie de declive, porque yo creo que los políticos y las sociedades europeas, como decimos en España, han tirado la toalla, ¿no? Y eso es muy peligroso, y además no se ve ningún liderazgo fuerte en Europa que ponga remedio a este declive. Yo creo que actualmente en Europa, si se ve a los líderes que hay en Europa, no podríamos señalar a más de uno o dos que tuviesen ciertas ganas de remar en contra y de unir fuerzas y de intentar salir de este paulatino declive que está viviendo Europa. Ahora, América Latina, Hispanoamérica, por decirlo con mayor propiedad, como usted señala, es un continente que mantiene muchas reservas sociales, culturales, morales, pero quizá eso tiene que ver con que en Hispanoamérica la cristiandad tiene mayor enraizamiento, mayor fuerza, podríamos decir que en Europa, aunque Estados Unidos también tiene espacios de su viejo protestantismo y también su catolicismo, ¿no? Pero parece que eso tiene mucho que ver con la fuerza de Hispanoamérica, a pesar de que no tiene su revolución industrial, no tiene su capitalismo como tienen los chinos. Es un continente en paz, a pesar de todo, es un lugar mágico donde las guerras están limitadas a cosas muy pequeñas. Efectivamente, yo como bien has dicho, yo creo que ha sabido preservar esas tradiciones, ha sabido preservar la religión, ha sabido preservar la familia. Estaba aquí en la celebración el domingo pasado del Día de la Madre, tan importante para como centro nuclear de la familia. Esa celebración que he visto yo, que aquí se celebra mucho en Perú, no se celebra de igual manera. En Europa no. No se celebra de igual manera. No hay, por así decirlo, ni esa tradición, ni ese respeto hacia las madres. Ah, no, acá el Día de la Madre es un día universal para todos los sectores sociales. Pero qué curioso, yo no tenía una idea de que este tipo de cosas se habían difuminado en Europa. Se han difuminado en Europa. A mí me ha impresionado mucho la celebración aquí del Día de la Madre, y eso te muestra un poco que han pervivido las tradiciones y ha pervivido una cosa que se ha perdido, yo creo, en Europa, que es el respeto a la familia, el respeto a los padres y la admiración por las madres, ¿no? Y yo creo que eso en Europa, salvo obviamente hay excepciones en algunas familias, en algunos países, se ha ido perdiendo, y eso es a lo que me refería, de que aquí en Hispanoamérica se han mantenido vivas las tradiciones, y en Europa esas tradiciones se han ido perdiendo, ¿no? Y yo creo que una gran responsabilidad para que se hayan mantenido estas tradiciones la tiene la Iglesia. La tiene el poder de convocatoria, de poner en valor lo que significa la familia, de poner en valor de lo que significa, por ejemplo, las madres, ¿no? Y eso en Europa ha caído mucho. ¿Por qué? También porque ha caído mucho la Iglesia. La Iglesia católica ha ido perdiendo fieles a lo largo de las últimas décadas. Es verdad que ahora, por ejemplo, en España, que es un país que yo conozco muy bien, hay un resurgir entre la gente joven
de la Iglesia, un poco de reacción a ese nihilismo y a ese vacío. A ese secularismo desintegrador. Efectivamente. Y yo creo que la gente joven, lo mismo ha ocurrido también en Estados Unidos. En Estados Unidos hicimos en CEUCEFAS un informe que ahora estamos a punto de publicar, donde sobre la Iglesia Católica en Estados Unidos, y se ve que dentro de las iglesias cristianas, la que más ha crecido y la que más ha crecido en influencia y sobre todo entre la gente joven es la Iglesia Católica. Es decir, la hispanidad para recuperar un nuevo impulso en Occidente necesita que Hispanoamérica despierte. ¿Algo así como una conclusión? Efectivamente, yo creo que es fundamental que Hispanoamérica tenga el papel y el poder político y el papel histórico que se merece, porque yo creo que puede aportar muchas cosas a la civilización occidental y puede ser un revulsivo para otras sociedades que están en declive y en un franco deterioro en las últimas décadas. Yo creo que Hispanoamérica tiene mucho que aportar al mundo actualmente y yo espero que eso se materialice en los próximos años y en las próximas décadas. ¿Y cuál es la relación de la hispanidad con el mundo anglosajón, con Estados Unidos, en la preservación de algunas bases, en la defensa de Occidente, si es que podríamos hablar en esos términos, ¿no? Efectivamente, bueno, yo creo que yo creo que se complementa. Recientemente tuvimos un congreso sobre la influencia de España en la independencia de Estados Unidos, y uno de los historiadores americanos que vino hablaba de que Estados Unidos fue cofundado por la cultura anglosajona y la cultura hispana que estaba antes que la cultura anglosajona en Estados Unidos. Hay que darse cuenta que cuando la independencia de Estados Unidos, 2/3 partes de lo que hoy es Estados Unidos era el virreinato de Nueva España, o si no, era la Florida o la Luisiana. Entonces, Estados Unidos, ese legado que los historiadores anglosajones y americanos lo han olvidado durante... por construir la leyenda negra del pasado, ¿no? Efectivamente, ahora son historiadores norteamericanos los que están reivindicando ese pasado hispano y esa cultura hispana que está al nivel, si no más alta que la cultura anglosajona, ¿no? Y eso es porque, digamos, la leyenda negra, que en un primer momento crearon franceses, ingleses, holandeses, luego estadounidenses contra España, se ha vuelto contra Occidente. Hoy la leyenda negra contra el imperio inglés, contra el imperio francés, contra el propio Estados Unidos, que nunca tuvo colonias, se extiende y se convierte en una amenaza total para Occidente. Eso es un espacio para reflexionar sobre nuevos momentos de convergencia. Efectivamente, yo creo que hay que reflexionar y hay que apoyarse mutuamente, porque al final todos venimos de Atenas, Roma, la civilización judeocristiana, ¿no? Atenas y Jerusalén. Efectivamente también. Y entonces yo creo que hay que apoyarse, porque efectivamente ahí tenemos muchas más cosas en común que cosas que nos separen, ¿no? Y volviendo a Estados Unidos, hay que comparemos cómo fue la presencia del virreinato de Nueva España en lo que hoy es Estados Unidos, fundando pueblos y misiones para acoger a los indios, y lo que fue la conquista del oeste, parte de Estados Unidos. Bueno, Jerónimo, el gran jefe rebelde, hablaba español y era católico. Efectivamente, hablaba español y era católico porque había
colaborado con los españoles y se había dado cuenta que los españoles no estaban ahí para acabar con los indígenas que había allí, sino que estaban porque la mayoría de las misiones y de los pueblos que se fundan eran fundados por misioneros, que lo que querían era ayudar a los pueblos indígenas. No querían apropiarse de las tierras de los indígenas, querían ayudarles y les enseñan a cultivar la tierra, les enseñan oficios, les enseñan a ser ganaderos, y eso ahora está empezando a aflorar en Estados Unidos como parte de la cultura americana, ¿no? De acuerdo. Bueno, muy interesante estas reflexiones. Lo cierto es que la cultura anglosajona, el protestantismo, está como que ha perdido la soberbia frente a China, ¿no? Antes ellos decían, nosotros somos la revolución industrial, el capitalismo ahora está en China y en la India. Entonces necesitamos otras explicaciones para nuestras identidades. Y ahí la hispanidad tiene un enorme papel. Yo creo que tiene un enorme papel el peso del español y de los hispanos en Estados Unidos cada vez es más grande, y yo creo que van a aportar y que están aportando mucho a Estados Unidos y a la cultura americana. De acuerdo, señor Eduardo Puig de la Bellacasa, muy agradecido por estas declaraciones. Suerte en los proyectos y que viva la hispanidad, larga vida la hispanidad. Pues muchísimas gracias, Víctor Adés. Ha sido un placer estar con ustedes. De acuerdo, muchas gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias. Gracias.